Buenos días, estimados televidentes de Hola TV. Estamos aquí para charlar con ustedes de lo que ha pasado en los últimos días, de estos acontecimientos todos trascendentes. Hemos destacado algunos que los vamos a compartir con ustedes. Empezaremos con los informes de los 5 presidentes municipales. Distingo entre ellos a una alcaldesa inteligente, Estela Ponce Beltrán. Los informes, que es una obligación constitucional, se dieron en este estado en los últimos días y es una pasarela política de los ediles, un clamor general por la escasez de recursos económicos y la presunción de las obras más importantes que hicieron ellos y ella en este año. Acoto algunos detalles. Todos hablaron amplia, difusamente de sus obras. Unos no compartieron méritos con el gobierno federal, ni tampoco con el gobierno estatal, como fue el caso de Loreto. Otros sí fueron generosos en el reconocimiento al gobernador. Unos más se hicieron los oxisos sobre lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, pero al fin es válido, es su expresión, es su conocimiento, pero todos hicieron lo que deben hacer los gobernantes, informarle a su gente, cumplieron. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene en los próximos días la segunda fase de la sucesión gubernamental, donde paradójicamente los 5 están inmersos. Unos quieren ser gobernador, muy acentuado, o gobernadora como es en primer término Estela Ponce Beltrán, que dijo un discurso con muchas cosas reconocibles, entre ellas esa trampita de la emoción de hablar de sus aspiraciones. Pensábamos que se iba a destapar como aspirante del PRI a la gubernatura del estado, pero no, fue nuestra sorpresa que en las próximas líneas nos dijo que aspiraba a seguir sirviendo con empeño, pundonor a los ciudadanos de La Paz, y obviamente que subliminalmente nos dejó la idea de que aspira a la gubernatura. Un reconocimiento para ella. Otro alcalde que está muy enrumbado en la sucesión es el señor Antonio Agúndez, por parte de las izquierdas. Es una fuerza importante, no debemos desecharla. En el norte está Guille Santillán, que ya fue destapado como candidato de una fracción, de una corriente, de una tribu del PRD. Desgraciadamente lo hizo una persona que no tiene un gran contexto ideológico y de honestidad, como fue el señor de las ligas, el señor Bejarano. Pero en fin, ellos hacen su lucha. Otro tema que quiero compartir con ustedes es el de la agenda gubernamental. Y esto lleva implícito un reconocimiento al gobernador. Me refiero a un logro que ya está en el tapete verde de la mesa, y el color no lo digo por alguna implicación política, es una referencia. El tapete de que a partir de enero del 2015 tendremos los subcalifornianos el Consejo de la Judicatura, que es el organismo que se encarga de regular las acciones del Poder Judicial en el Estado. Ya no estará solo, ya el ciudadano tendrá en qué ampararse. Y ese es un lamento, ese es un grito, una desesperación de muchos subcalifornianos que por muchos años pedíamos que se instaurara. Antes los gobernadores tenían miedo, decían que este organismo cuesta mucho. Claro, la democracia es costosa, eso hay que entenderlo. Y esto viene desde los romanos, donde los grandes recursos se iban a la expresión de la democracia. Así que tenemos. En la agenda del gobernador estuvo poner orden en la Procuraduría, que en este mismo espacio de Hola TV se lo pedimos. Le clamamos que se pusiera orden en la Procuraduría porque la ciudadanía está insatisfecha por lo que hace
hacen los colaboradores del Ejecutivo en esa área. Y sabiamente el gobernador mandó al Congreso una terna del cual se eligió al procurador. En la agenda está un tema que también es un clamor ciudadano, que es ayudar a los maestros. No todos los maestros que protestan son malos, la mayoría tiene razón, porque los salarios son exiguos y muchos ni plaza tienen. Y en este caso, el gobernador ha decidido que se haga una erogación de 100 millones de pesos para que se les dé plaza a 700 maestros, claro, cumpliendo sus requisitos que deben acatarse de acuerdo a la ley. Esto es importante porque se está demostrando que el gobernador es sensible a las peticiones de la gente. Y quiero compartir con ustedes una realidad. Todos en nuestros hogares tenemos un maestro o una maestra. Entonces debemos ser solidarios con ellos. Concluyo esta charla con ustedes con un sueño que tuve hace 2 o 3 noches. Soñé que entrevistaba a Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura. Les quiero confesar que en mi carrera periodística he entrevistado a 5 Nobel y él sería el primero en lo que se refiere a literatura. He entrevistado de economía, Premio Nobel de la Paz, pero no había entrevistado a literatura. Entonces soñé que lo estaba entrevistando y que le preguntaba 2 cosas. Una, ¿de dónde obtenía sus personajes? Y que el Premio Nobel me contestó: de la gente que me rodea. Los grandes personajes del amor en los tiempos del cólera, los principales son mi padre y mi madre. Los que yo describo ahí eran las características de mis padres. Y la otra pregunta que le hice fue que por qué le decían Rey Midas, y me contestó que porque todo lo que tocaba lo enriquecía, y me puso 2 ejemplos. En Cartagena, donde escribí los tiempos, el del amor del cólera, se valuó en varios millones de dólares. La casa donde se escribió ese libro, El amor en los tiempos del cólera, corrijo. Y en México, donde escribí 100 años de soledad, tiene un costo que se fue hacia las nubes. Entonces me imposibilitó que yo las comprara a las casas, pero me demostró que la literatura también, como el Rey Midas, lo que toca lo convierte en oro. No pude entrevistarlo, pero les quiero confesar una cosa. Quiero entrevistarlo con el poder de la imaginación y le quiero llamar a ese pasaje de mi vida y de mi ejercicio periodístico la entrevista que no hice. Júzguenme ustedes. No sé, a lo mejor me está faltando ya un tornillo. Me despido con ustedes con el saludo que lo he hecho forma de vida. Hagan el bien y sean felices. Muchas gracias.